Más quiero ver que de verdad se esté grabando. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a comenzar hablando de lo que es la botánica. Ya cubrimos lo que es el programa del curso. Y la pregunta puede ser hasta trivial, muy básica, pero ¿qué es una planta? Y sobre todo en un país como el nuestro, que es uno posiblemente, y conste que esto no lo digo yo, lo dice Martín Capel, uno de los expertos en el análisis de la diversidad en Costa Rica, que Costa Rica es uno de los países con mayor densidad de especies. O sea que por metro cuadrado nosotros tenemos una gran diversidad de especies. Solamente de plantas vasculares estamos hablando de alrededor de unas 10.700 especies. Esto sin considerar musgos y hepáticas, que son plantas no vasculares. Entonces es un sitio muy diverso y para nosotros viviendo en este país nos cuesta alejarnos de la diversidad, incluso en las ciudades, donde las aceras, los muros y cualquier sitio que logre acumular un poquito de polvo, eventualmente provee condiciones para el establecimiento de plantas. Entonces podemos ver zacates, hierbas que eh, están establecidos dentro de las ranuras, de las grietas, de esas aceras, de las calles, incluso en carreteras. En los espaldones que viven en la carretera tenemos el establecimiento de plantas. Entonces no podemos escapar de esa diversidad. Y en el caso particular de las plantas, pues las plantas son sumamente importantes y proveen no solamente en muchos casos la base de las cadenas tróficas, sino la matriz que da la estructura de muchos hábitats terrestres. Entonces tenemos ceibas inmensas de hasta 60 metros de altura, angiospermas, plantas con flor, así como gimnospermas como coníferas, tauraucaria en la figura D, o una samia, que son plantas vasculares que no producen flores ni frutos, no son angiospermas, son gimnospermas. O como la liana del género Netum que tenemos aquí en la figura F, donde ustedes podrían asumir que estos son frutos, en realidad son semillas que están desnudas, están cubiertas por una sustancia carnosa que se llama arilo, que la vemos, por ejemplo, en las semillas de las guavas, esa sustancia o estructura de color blanco muy suave y de sabor dulce, que cubre a las semillas. Aquí tenemos un ejemplo de una semilla desnuda en Netum, ¿verdad? También tenemos a los musgos como Sphagnum, en este caso la figura G, o los helechos que se reproducen por esporas, las cicas, que es otra gimnosperma, en este caso una cicadácea, una un licopodiófita, también una planta vascular sin flores, sin semillas, se reproduce por esporas. Y tenemos a las coníferas, que en este caso producen semillas desnudas, como los pinos, las coníferas. Entonces estamos hablando del reino de las plantas. La diversidad en nuestro planeta es muy compleja. Está formada por 6 reinos y 3 dominios, de los cuales vamos a hablar más adelante al final de la charla. Entonces, el reino de las plantas incluye a todos los organismos del reino Plantae y es organizado, el estudio de estos organismos se organiza dentro de la ciencia de la botánica. La palabra botánica se deriva de esta palabra griega, botane, que significa planta. Y las plantas, no hay que pasar mucho tiempo en esta diapositiva para pues aclarar que son de enorme valor para la humanidad. Entonces, ustedes simplemente miren a su alrededor, lo que tienen actualmente alrededor, posiblemente la mesa en la que estén trabajando está hecha de madera, el papel sobre el cual escriben está hecho también de fibras de celulosa, de plantas. La tinta, muchos de estos materiales están derivados de sustancias que obtenemos de las plantas. Muchos de los plásticos y las sustancias sintéticas que utilizamos, si bien algunos son derivados de petróleo, esos derivados de petróleo en algún momento fueron plantas, fueron organismos, en este caso de las plantas.
Entonces, básicamente no podemos escapar de ellas y tenemos que reconocer el gran beneficio que brindan a la humanidad, no solamente como fuentes de materiales, como fuentes de medicamentos, sino como fuentes de servicios ecosistémicos. Y en esta época de cambio climático, las plantas cumplen un rol de enorme importancia en lo que es el secuestro del carbono, en lo que es la regulación climática y en lo que es favorecer procesos a nivel de funcionamiento de los ecosistemas, de la biodiversidad, que facilitan nuestra vida. O sea, la calidad de la vida humana está intrínsecamente asociada con la presencia de las plantas. Y como les mencionaba anteriormente, la matriz, la base trófica de muchos ecosistemas terrestres la forman las plantas, también de muchos ecosistemas marinos, porque mucho del fitoplancton son algas verdes, que también pertenecen al reino de las plantas. En este caso hay que diferenciarlas también de otros tipos de algas que ya pertenecen a otro reino, el reino de los protistas. Pero lo que es la base trófica de la gran mayoría de los ecosistemas terrestres está representada por las plantas, que son las que fijan el carbono y además las que producen oxígeno. Y de hecho las plantas y los organismos fotosintéticos, muchos de ellos microorganismos, incluso procariotas, al inicio de la vida sobre la Tierra, cambiaron la composición atmosférica y utilizaron un material sumamente oxidativo, valga la redundancia, el oxígeno, que ahora es lo que nosotros respiramos. Muy bien, la botánica es ese estudio sistemático de todos los organismos que están incluidos en el reino de las plantas, tanto en lo que es el origen, su distribución, nuevamente la dicotomía entre estructura y función de todos los organismos que están incluidos en el reino de las plantas. ¿Qué características diagnósticas tienen estos organismos? Pues primero que todo son eucariotas, o sea que van a tener primero que todo, van a vivir como células que van a tener un núcleo bien definido con el material genético almacenado dentro del núcleo y van a tener también organelas, lo cual se refiere a la distribución del trabajo y generalmente son multicelulares. Tenemos organismos masivos como los baobabs. Um, los baobabs son de la familia Bombaceae. Aquí tenemos las ceibos, eh, entre otros, como representantes de esta familia, pero no son los árboles más grandes. Los árboles más grandes son coníferas que pueden alcanzar más de 100 metros, 120 metros de altura. Es posiblemente el límite físico para que las plantas puedan aumentar en altura y eso lo vamos a discutir cuando hablemos de xilema, que es el tejido que transporta el agua y los nutrientes. Bueno, además de eucariotas, las plantas van a tener al menos un estadio sexual en el ciclo de vida. Van a tener células sexuales, ya sean la célula huevo o las células espermáticas. En general, son organismos autotróficos, son organismos que pueden fotosintetizar, que además cuentan con pigmentos, principalmente clorofilas. También hay pigmentos accesorios, como las antofilas, los carotenoides, que fijan la radiación fotosintéticamente activa, la radiación que es activa en facilitar lo que es la fijación del carbono, que a nivel de lo que es el espectro lumínico varía entre 500 y 700 nanómetros. Básicamente la radiación del espectro visible. Y si bien hay plantas que son parásitas, como se los menciono acá, que no fotosintetizan, sino que se alimentan, por ejemplo, de sustancias en descomposición, o bien, bueno, estas son las plantas saprófitas. Las parásitas se establecen sobre otras plantas y algunas son parásitas de agua, de xilema, lo cual quiere decir que también pueden hacer fotosíntesis, pero hay plantas parásitas que no hacen fotosíntesis y también lo que hacen es pues utilizar la sustancia elaborada de otras plantas.
Todas las plantas, los organismos del reino Plantae, evolucionaron a partir de organismos que formaron embriones. O sea, que son el resultado de la fusión de dos células sexuales. Una célula sexual femenina, la célula huevo, y una célula sexual masculina, la célula espermática, que forma primero un cigoto y ese cigoto eventualmente por divisiones mitóticas forma un embrión. Entonces, un sinónimo del reino Plantae es el filo o división embriófita, que es un sinónimo alternativo para designar el reino de las plantas. Entonces, estos organismos van a formar embriones. También vamos a tener alternancia de generaciones. Esto es una alternancia en el ciclo vital entre fases que son haploides y diploides. Ya vamos a ver en la próxima diapositiva de qué se trata la alternancia de generaciones. Las células de las plantas van a tener una pared celular. Son muy pocas las excepciones de células de plantas que no tienen pared celular. Las paredes celulares de las plantas están formadas principalmente por celulosa. Y aunque tenemos otros polisacáridos, como por ejemplo la lignina, que le da la resistencia a la madera y que permite el crecimiento en altura de los árboles, principalmente de los árboles, ¿sí? Muy bien, esta es la alternancia de generaciones. Vean que a lo largo de su ciclo vital, las plantas van a alternar entre una generación diploide, que llamamos el esporófito, que le estoy señalando aquí con el cursor, y un gametófito, que es una generación haploide. Entonces comencemos con el esporófito. El esporófito en las plantas vasculares, como las coníferas y las angiospermas, las plantas con flor, imaginémonos una planta de guayaba. El árbol que nosotros llamamos el árbol de guayaba es el esporófito. Ese esporófito va a producir estructuras que en las plantas con flor tienen nombres diferentes, pero en términos generales se llaman esporangios. Esos esporangios van a producir esporocitos, que son células diploides, que eventualmente van a sufrir meiosis. Y esa división es una división reductora del número de cromosomas. La meiosis va a generar esporas. En las plantas con flor, los esporocitos se van a llamar células madre de esporocitos y nos van a generar pues lo que serían los antecesores o los estadios intermedios a lo que sería el grano de polen y a la célula huevo. Y no vamos a entrar en detalles porque nos podemos confundir un poquito. Y vamos a hablar en más detalle de este proceso con nombres y apellidos cuando hablemos del ciclo reproductivo de angiospermas. Por ahora lo que interesa entender es que a partir de la meiosis de los esporocitos se reduce el número de cromosomas y se genera una estructura que se llama espora. Esa espora puede reproducirse por mitosis una vez que es liberada al medio y germina. Entonces, por mitosis va a producir una estructura multicelular que llamamos gametófito. Ahora, el gametófito en las plantas con flor tiene un tamaño reducido y no solamente en número de células, sino en el tamaño per se. Estamos hablando de un grupo de células, por ejemplo, el saco embrionario, es el gametófito femenino, y el grano de polen es el gametófito masculino en las plantas con flor. En otros grupos, como los helechos y los musgos, este gametófito es una planta individual, o sea, separada del esporófito. A veces, dependiendo del grupo, puede que sea nutricionalmente dependiente del esporófito y que esté conectado físicamente con él. Bueno, entonces, las esporas germinan, por mitosis producen una estructura multicelular haploide que se llama gametófito. Ese gametófito va a producir una estructura sexual. En este caso va a ser el gametófito, la estructura sexual femenina que llamamos arquegonio, que tiene forma como de botella. Este arquegonio en su base produce al gameto. En este caso es la célula huevo.
Vean que hasta el momento siguen siendo haploides. Todas estas estructuras son haploides. Alternativamente, el gametófito puede producir la estructura sexual masculina o anteridio. Y el anteridio va a producir a la célula espermática, que es el gameto masculino. Entonces, grupos como los musgos, por ejemplo, requieren agua porque los anteridios son flagelados y requieren movilizarse a través de una película de agua para alcanzar al arquegonio y así fertilizar a la célula huevo. Entonces, eventualmente, en un medio acuoso, la célula huevo se fusiona con la célula espermática. Entonces tenemos N más N, 2N. Volvemos a la fase diploide. En la fertilización ya tenemos la formación del cigoto. El cigoto ya es diploide. El cigoto por mitosis va a producir una estructura multicelular a la que llamamos embrión. Y el embrión es un esporófito en miniatura. Ya en una planta vascular vamos a poder diferenciar las hojas embrionarias, podemos diferenciar lo que es el ápice del tallo, el ápice de lo que va a ser la raíz en el embrión. Y el embrión, cuando la semilla madura y germina, va a producir un nuevo esporófito, una nueva plántula de guayaba, eventualmente un árbol de guayaba, que cuando alcanza la fase sexual va a repetir todo el ciclo. Entonces, como pueden ver, tenemos una alternación entre una fase 2N, que es en el momento en que ocurre la fertilización, ¿verdad? Hasta que tiene lugar la meiosis, a la que llamamos esporófito. Y una fase haploide, N, a la que llamamos gametófito. Entonces, esto sucede en las plantas. Las plantas presentan alternancia de generaciones. Entonces, el reino Plantae también se llama Cloробionta o Viridiplantae. Son las plantas verdes y está dividido en dos grandes grupos, en briófita y las algas verdes. Las algas verdes incluyen grupos como las carófitas, como las clorófitas, y dentro de las carófitas está el posible, o estuvo, el posible ancestro de las plantas terrestres. Las embriófitas, plantas formadoras de embriones, van a producir o están divididas en plantas con tejidos vasculares. Los tejidos vasculares son los que transportan agua y nutrientes, así como sustancia elaborada. Las plantas, bueno, esas son las plantas vasculares, pero también tenemos plantas que no tienen esos tejidos, plantas no vasculares, como los musgos, como las hepáticas. Hay musgos que se han producido tejidos vasculares, pero son muy rústicos, muy rudimentarios. Entonces, para efectos generales, se consideran como plantas no vasculares. Y las plantas que sí producen esos tejidos que transportan agua, nutrientes, sustancia elaborada, se llaman traqueófitas. Las traqueófitas, las plantas vasculares, se dividen en plantas vasculares sin semilla, como grupos pequeños, por ejemplo, los helechos, que se reproducen por esporas, los licopodiófitos, que también se reproducen por esporas, las gimnospermas y las angiospermas, que sí tienen semillas, pero las gimnospermas tienen semillas desnudas y las angiospermas tienen semillas encerradas en un vaso, en este caso el ovario, que al madurar se convierte en fruto, ¿verdad? Entonces, el reino de las plantas, este es digamos, un resumen muy general de los organismos que los conforman. Vean que dentro del reino de las plantas tenemos algas verdes, que anteriormente se metían como protistas, pero ya está claro que por el tipo de pigmentos, la estructura celular y otras características, son plantas. Aquí tenemos un árbol filogenético de lo que son las plantas verdes, Viridiplantae. Vean que las dividimos en las algas verdes, las clorófitas y las carófitas, ¿verdad? Y a través de la evolución de este grupo han habido pues características diagnósticas, características novedosas que nos han servido para separar los diferentes grupos de algas. Ven que llegamos aquí hasta el punto ya básicamente de las embriófitas,
cuando ya tenemos un esporófito multicelular, un embrión bien definido, tenemos gametangios, esporangios, se forma la cutícula, sobre todo en las plantas terrestres, ¿verdad? Pero a través de todo este proceso evolutivo han evolucionado características que han sido novedosas y que nos sirven para separar los grupos. No vamos a entrar muy en detalle, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay estructuras de las cuales vamos a hablar más adelante en el curso, como el fragmoplasto. El fragmoplasto es esa división que tenemos en el ecuador celular, cuando una célula se divide y forma célula madre y la célula hija. En ese punto de división, cuando se han separado las organelas y el material nuclear, se forma otra pared primaria, en este caso se va formando en el ecuador de la célula, que termina con la división de las células. Y esa formación de esa nueva pared en el ecuador celular es lo que se llama el fragmoplasto. Bueno, entonces, a grosso modo, esta es nuevamente una fotografía de lo que es el reino de las plantas. Ahora, las plantas terrestres se originaron posiblemente por ahí del Ordovícico hace unos 450 millones de años, y hay un alga verde que posiblemente era muy semejante a ese primer ancestro, el alga Coleochaete, de la clase Carophysia. Puede ser, por su estructura, muy semejante a lo que fue el primer ancestro de las plantas. Muy bien. La fase esporofítica eventualmente evolucionó a partir de la fase diploide de las algas verdes. Aquí tenemos algunas fotografías de lo que es coleochaete, perdón. Son algas que son parenquimatosas. Vean que forman asociaciones semejantes a lo que es un tejido, en este caso el tejido tipo parénquima, que lo vamos a ver más adelante en el curso, que es un tejido poco diferenciado. Estas carófitas son epífitas en otras plantas acuáticas, o sea que crecen sobre la superficie de otras plantas, así como sobre la superficie de rocas. Aquí tenemos una especie de coleochaete, Coleochaete orbicularis, y tenemos otra carófita de género Cara, que tiene una estructura más compleja. Entonces, coleochaete es interesante por la manera en que se asocian las células, que forma una estructura semejante a un tejido, en este caso un tejido muy sencillo como el parénquima, además de que tiene pues pigmentos, tiene pared celular formada por celulosa y otras características diagnósticas comunes al resto de las plantas. Entonces, todas las plantas terrestres descienden a partir de las algas verdes, de la clase Carophysia, porque comparten pigmentos como clorofilas A y B, que son comunes. Las células espermáticas son biflageladas, son en este caso, las células espermáticas de los briófitos son muy semejantes a lo que sería la célula espermática del ancestro. Las conexiones entre células son tipo plasmodesmo. Aquí podemos observarlo, aquí donde estoy moviendo el cursor. Los plasmodesmos son discontinuidades en la pared celular. Bueno, la pared celular, primero que todo, formada principalmente por celulosa. Entonces, una célula está bordeada por la membrana plasmática o plasmalema, que es la que deposita la pared celular, y entre células contiguas vamos a tener una capa de lámina media, que está formada por sustancias cementantes, polisacáridos pues muy plásticos, muy hidrofílicos, que facilitan lo que es el movimiento de agua y nutrientes polares a través de las células. Entonces, estos plasmodesmos son puentes que se establecen entre células adyacentes que atraviesan la pared celular y que están recubiertos de unas membranas que se llaman, o que son parte del retículo endoplasmático. Olman va a hablar de la estructura de la célula en más detalle la próxima semana. Pero aquí simplemente vale la pena pues apuntar que vamos a tener plasmodesmos.
y también vamos a tener un uso cromático. Es cuando se divide el material celular, los cromosomas se van dividiendo, también se replican y se mueven en este ecuador celular cuando está pues separándose, cuando la célula se está dividiendo, y vean que también se forma un fragmoplasto a medida que la célula se divide. Muy bien. Entonces, las primeras plantas vasculares aparecen en el periodo silúrico hace unos 438, 408 millones de años. Y tenemos fósiles que se han encontrado principalmente en Norteamérica que datan de esos periodos, donde encontramos plantas con tejidos vasculares. Pues la invasión al medio terrestre a partir de las algas verdes requirió un aumento en complejidad. Y también esa complejidad no solamente se ve reflejada en el tamaño, aquí tenemos un ejemplo de una de las primeras plantas terrestres del género Rhynia, que son plantas muy sencillas. Vean que no tenemos hojas, estrictamente hablando. Los tallos son fotosintéticos, no tenemos raíces típicas o pivotantes, van a ser rizoides que van a facilitar la adhesión a un sustrato, y son plantas pequeñas de aproximadamente unos cuantos centímetros en altura. Estos son los esporangios, eventualmente las estructuras formadoras de esporas. Estas plantas no tenían semillas, se reproducían por esporas y son sumamente sencillas, pero que vean que uno de los primeros requisitos para invadir el medio terrestre fue el desarrollo de tejidos vasculares. Los tejidos vasculares no solamente facilitan lo que es mantener la turgencia de la planta, sino también la resistencia mecánica, el soporte mecánico que facilitaba que las plantas fueran erectas. Y de esa manera, pues, eventualmente aumentaran en lo que era complejidad. El reino de las plantas se divide, como ya lo habíamos visto, en las plantas vasculares, que vamos a tener vasculares con semilla y sin semilla. Dentro de las vasculares con semilla vamos a tener a las angiospermas, las plantas con flor, las semillas están encerradas en un ovario, y las gimnospermas con semillas desnudas. Dentro de las plantas vasculares sin semilla vamos a tener grupos como los helechos, que se reproducen por esporas, los licopodiófitos y otros grupos menores, varios filos o divisiones de plantas vasculares que se van a reproducir por esporas. Y dentro de las plantas no vasculares tenemos a los briófitos y a los diferentes grupos que forman parte de los briófitos, como las hepáticas, por ejemplo, y los musgos, que son plantas de tamaño muy pequeño. Algunas de ellas han desarrollado tejidos vasculares muy rudimentarios. Y finalmente tenemos a las algas verdes, que también son parte del reino de las plantas. Entonces, para tener un resumen a nivel muy general de lo que son los embriófitos, las plantas con embriones, vean que estamos dejando afuera a las algas que todavía no están en ese estadio de desarrollar embriones. Tenemos a las plantas no vasculares con 3 filos: el filo briófito o los musgos, el filo hepatófita o las hepáticas, y un filo muy pequeñito, vean que nada más 232 especies, el filo antocerófita, antocerotales. No vamos a ver estos grupos en este curso, pero son grupos muy interesantes, poco estudiados relativamente. En Costa Rica hay muy poca gente que se dedique a los briófitos. Dentro de los briófitos, los más diversos son los musgos. Y luego tenemos plantas como Marchantia, una hepática, y antoceros, que es un antocerotal del filo antocerófita. Bueno, estas son las plantas no vasculares. Y luego ya entramos a las traqueófitas, que son las plantas vasculares. Vean que hay 2 grupos grandes, que son las vasculares sin semilla y las vasculares con semilla, o espermatófita. Esperma significa semilla. Entonces, dentro de las vasculares sin semilla tenemos a los licopodios, a las selaginelas. Hay gente que los confunde con helechos, no son helechos. Los licopodios semejan plantulitas de pino, no son pinos,
es otro filo totalmente diferente. Y estas plantas se reproducen por esporas. El filo es Phenophyta equisetum. Las colas de caballo, que equisetum es una planta que se usa en la herbolaria o en la medicina tradicional. Se puede encontrar en los mercados, se le llama cola de caballo. Y ahorita no recuerdo cuál es el uso, digamos, tradicional. Me imagino que es para bajar de peso, como la mayoría de esos remedios. Y son plantas que son en realidad poco diversas. Vean que en realidad ya la diversidad va en declive. Algunas 10 especies. Paraxylotum, que son una planta también muy interesante, Xylotum nudum, por ejemplo. Nada más tenemos 15 especies. Y bueno, los helechos, que sí son más diversos. Ya tenemos más de 12,000 especies y tienen gran importancia a nivel ornamental, también a nivel agrícola, porque muchos de los helechos son tóxicos y a veces el ganado lo consume y pues algunos casos de cáncer de gástrico ha estado asociado con el consumo de productos lácticos por ganado que consume helechos tóxicos en áreas de pasto. Pero en realidad tienen gran valor como ornamentales, entre otros usos. Dentro de las plantas ya con semilla tenemos a las gimnospermas, que son 4 filos, el más económicamente importante y también a nivel de diversidad son las coníferas, también llamadas pinófita o coniferófita. Importancia en los bosques boreales, fijación, secuestro de carbono, también para la producción de pulpa para papel o bien simplemente producción de madera. Tenemos el filo Gnetófita, y con plantas muy interesantes a nivel de estructura, como la liana netum, que la tenemos en Costa Rica, y Welwitschia, que es una planta que está en el desierto de Namibia, y Ephedra, que está dentro de las plantas que se encuentran a mayor elevación, la base ya en lo que es por encima de la línea de los árboles, en las montañas de mayor elevación del mundo. Y tenemos 107 especies. Luego tenemos a las cícadas y a Samia, que son también plantas muy interesantes a nivel botánico y con un uso ornamental también importante. Como cicadáceas nativas tenemos al género Samia, aquí en Costa Rica. Tenemos a ginkgo. Vean que ginkgo es un fósil viviente, se utiliza también en la herbolaria, supuestamente para mejorar lo que es la memoria. Y ginkgo no ha cambiado por millones de años, se ha mantenido con su misma estructura, su misma anatomía por millones de años. Tenemos una sola especie, ginkgo biloba, originario de China. Y luego las angiospermas o plantas con flor, que son el grupo dominante en la actualidad, con miles de especies. Aquí estamos apuntando 268,000, pero es muy probable que sean muchos más. Para Costa Rica tenemos más de 10,700 angiospermas, si la memoria no me falla. En realidad las plantas son sumamente diversas y actualmente el grupo dominante y que está todavía generando nuevas especies son las angiospermas. Bueno, las plantas en general son organismos sumamente integrados. Nosotros las dividimos en módulos que llamamos hojas, tallos, raíces y asumimos que son independientes y les llamamos unidades fisiológicas independientes, pero obviamente una raíz no puede funcionar sin las hojas o no puede funcionar separada del tallo, al menos por mucho tiempo. Entonces, a pesar de que para efectos prácticos y de facilitar su estudio los consideramos como unidades fisiológicas independientes, en realidad este crecimiento modular, la producción de módulos en las plantas no necesariamente implica poca integración. Todos sabemos que si cortamos una hoja, es muy probable que esa hoja muera en unos cuantos días. Si la enterramos, algunas plantas son tan plásticas que pueden pues retoñar, producir nuevas células, nuevos módulos a partir de una hoja o a partir de una estaca, por ejemplo, a partir de un fragmento del tallo, un fragmento de la raíz. Las plantas tienen esa plasticidad fenotípica, la capacidad de dispersar su fenotipo a partir de módulos, cosa que nosotros no podemos hacer. Entonces,
el hecho de que estén integradas en módulos facilita que las podamos analizar a diferentes niveles de complejidad. Podemos hablar, por ejemplo, de organela, célula, tejido, sistema, organismo. Y ese nivel jerárquico de organización pues se refleja también en muchos aspectos del funcionamiento de las plantas, lo cual ha facilitado obviamente su estudio. La base de la organización de las plantas es la célula. La vida sobre la Tierra no tiene, hasta el momento de lo que conocemos, otra manera de expresarse si no es a nivel celular. Y ahora que están tan de moda los virus, muchos científicas consideran a los virus como organismos no vivientes porque dependen de una célula, de la maquinaria de una célula para reproducir su material genético. Entonces, sin capacidad de parasitar otros organismos, no serían capaces de reproducirse. Y la reproducción es una de las condiciones de los organismos vivos, que puedan autorreplicarse independientemente, sin ayuda. Otra de las condiciones de la vida es que también puedan procesar materia y energía. Los virus pueden procesar materia y energía, pero necesitan de otros organismos para reproducirse. Ahora, todo esto nosotros lo vamos a estudiar dentro del contexto de la anatomía vegetal. La anatomía vegetal se ha considerado erróneamente como una ciencia muerta. O sea, que ya se hizo la anatomía vegetal, ya se acabó. Movámonos a otros asuntos más importantes. En realidad, la anatomía vegetal es una ciencia sumamente activa, muy dinámica, principalmente porque las plantas, como ya habíamos mencionado, están organizadas jerárquicamente, de menor a mayor nivel de complejidad, organelas, células, tejidos, órganos, sistemas, organismos. Entonces, la anatomía vegetal sigue ese nivel jerárquico. Pues analizamos la estructura de las plantas en 4 dimensiones a nivel espacial, en ancho, largo, alto, en el espacio tridimensional y a través del tiempo, que es la 4ª dimensión. Pues podemos ver cómo una planta se desarrolla, por ejemplo, a partir de una semilla, plántula, brinzal, juvenil, adulto, y cómo la relación entre la estructura y función de las células que la conforman cambian a través de lo que es la vida de la planta. Podemos hablar de anatomía comparativa, cuando comparamos la anatomía de diferentes grupos, de diferentes especies o de diferentes familias, diferentes tipos de nivel taxonómico. En biología no podemos hablar del presente sin hablar del pasado. Entonces tenemos que hablar de la filogenia. La filogenia es la historia evolutiva. Nos describe el origen, el desarrollo de un organismo y también de las estructuras que lo conforman en el tiempo evolutivo. Cómo fue que se originó, qué organismos comparten la misma característica. Entonces hablamos como de un árbol genealógico. ¿Cuál fue el ancestro? ¿Cuáles especies generó? ¿Cuáles grupos conformó? ¿Cuáles especies están relacionadas filogenéticamente, o sea, a un nivel de historia evolutiva? Entonces, la filogenia también tiene que ver con la anatomía vegetal, porque la anatomía vegetal forma la base para hacer la comparación. Siempre vamos a hacer hincapié en la relación entre estructura y función. En las plantas, para entender la función de una estructura, hay que entender su organización estructural, valga la redundancia, cómo está construida y cómo está unida, relacionada con otras estructuras para aprender cómo funcionan las plantas. Entonces, siempre vamos a hacer hincapié en esta dicotomía entre estructura y función, cómo la estructura determina la función y cómo una función eventualmente también va a afectar la organización estructural de una planta. Y ya vamos a terminar. Yo sé que la clase se ha hecho un poquito larga, pero ya estamos en las últimas diapositivas. Tenemos que hablar de dominios, que es una categoría que está superior al reino. Entonces, actualmente distinguimos 3 dominios: el dominio arquea o arquibacteria, el dominio bacteria, también llamado eubacterio, bacterias verdaderas, y el dominio eucaria, conformado por los organismos eucarióticos.
Arquea y bacterias son organismos procarióticos. Y las arqueas se diferencian de las bacterias porque las arqueas son características de ambientes más extremos. Por ejemplo, sitios donde emerge gases volcánicos o agua en ebullición, sitios muy ácidos. Son bacterias que logran resistir esas condiciones y que además son más pequeñas que las bacterias verdaderas. Y bueno, los organismos eucarióticos ya tienen un núcleo definido. Entonces estamos hablando de 3 dominios: bacteria, arquea y eucaria. Si nosotros usamos una clasificación más reciente de eucaria, no vamos a meternos en esto porque es muy compleja y va más allá de los objetivos del curso, pero eso no quiere decir que la ignoremos. Las clasificaciones actuales son más complejas que las que vamos a usar en la actualidad. Para efectos del curso vamos a hablar de 3 dominios. Vean que se asume que hay un ancestro común, ¿verdad? Y que también que arquea está más relacionado con eucaria. Eso es interesante. Bueno, tenemos 3 dominios que es bacteria, arquea y eucaria. Y tenemos 6 reinos: el reino eubacteria, el reino arquibacteria y 4 reinos de eucariotas que son los protistas, las plantas, los hongos y los animales. Entonces, es una clasificación de 6 reinos que es muy simplificada. Recuerden, se los advierto, no es la clasificación, digamos, más nueva, que es mucho más compleja de la que nosotros vamos a utilizar para efectos del curso. Vamos a hablar entonces de las bacterias, también llamadas monera, que son las bacterias más comunes, las que tenemos en nuestro tracto digestivo, con las que convivimos usualmente. Las arquibacterias o arqueas, que son bacterias de ambientes extremos, ya sea de muy altas temperaturas, bajos pHs. Luego estamos hablando de los protistas, que incluyen a muchas otras algas, no las algas verdes, por ejemplo, las algas rojas, las algas pardas y muchos protozoarios que encontramos, por ejemplo, en sistemas marinos y que forman parte del plancton. También hablamos de los hongos, hablamos de las plantas y del reino animal. Muy bien, la diferencia principal entre procariotas, entre eubacteria y arquibacteria. Bueno, primero que todo son procariotas. Los dos grupos no van a tener un núcleo, el material genético se va a encontrar disperso en el citoplasma. Vean que sí hay citoesqueleto, aquí anoto que no, pero sí se ha encontrado recientemente que hay citoesqueleto. Citoesqueleto está conformado por proteínas que están inmersas en el citoplasma y que facilitan ciertos procesos, como por ejemplo la replicación del material genético. En los eucariotas el material genético está organizado en cromosomas y está asociado a proteínas histonas y está dentro del núcleo. Eso no sucede en los procariotas. Entonces aquí tenemos una bacteria, eubacteria, digamos típica, donde podemos distinguir una membrana plasmática. Hay algunas organelas dispersas, como por ejemplo los ribosomas, pero el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Es una estructura a un nivel organizacional muy sencillo. Algunas diferencias entre células eucariotas y procariotas. Bueno, las eucariotas tienen una membrana nuclear, los procariotas no tienen núcleo. La organización de los material nuclear en los eucariotas se da a nivel de cromosomas y el ADN es una doble hélice. Mientras que en los procariotas es más sencillo. Estamos hablando incluso de plásmidos, más que de cromosomas. Tenemos en los eucariotas una gran cantidad de diferentes tipos de organelas. Todas ellas tienen una doble membrana lipídica. Y las procariotas sí tienen algunas organelas, pero la organización en membranas es mucho más sencilla. Vean que ambos grupos se ha encontrado que tienen citoesqueleto. Y eso, en algunos años atrás, pues se asumía que los procariotas no lo tenían. La reproducción sexual en eucariotas se da por fusión
y la reproducción asexual por mitosis. En los procariotas, la reproducción asexual se da por fisión y no se sabe si tienen o no reproducción sexual. No se sabe. Muy bien. Creo que con esto me parece que vamos a terminar la clase. Bueno, aquí tenemos un esquema que resume los 3 dominios y cómo están asociados con los diferentes reinos. Vean que tenemos 4 dominios de eucariotas y 4 reinos de procariotas, 4 reinos de eucariotas y 2 reinos de procariotas. Tenemos 3 dominios. Un dominio eucariota y 2 procariotas. Como pueden ver, bueno, aquí hacemos un pequeño resumen. En las células eucariotas que tenemos pared celular en plantas y hongos. En las plantas la pared celular está formada principalmente por celulosa y en los hongos por quitina, que es esta sustancia que también forma nuestras uñas y nuestro cabello. Hay una membrana plasmática o plasmalema, va a haber un núcleo, vamos a tener citoplasma y organelas y las células van a ser de mayor tamaño que las células procariotas. Las células de las plantas varían desde micras, que una micra es una millonésima de metro, es 0.001 milímetros. Vamos a ocupar ya sea una lupa muy buena o un microscopio para lograr observar células. Digo esto porque hay células en las plantas que podemos observar a simple vista, como en el caso de las fibras, que con una lupa se pueden observar. O cuando ustedes han comido un mango muy fibroso, quedan con lo que la gente llama hilos entre los dientes. Muchos de esos hilos son fibras que están entrelazadas. Entonces las fibras, con suerte, son células que podemos observar a simple vista en las plantas. Muy bien, creo que con esto vamos a terminar, nada más indicando que yo espero que ustedes vean a las plantas de otra manera al finalizar el curso o en el transcurso del curso, que no sea simplemente el fondo de un paisaje, sino que los veamos en términos de adaptación. La enorme diversidad que tenemos en un bosque tropical representa las 1001 maneras de ser una planta, de resolver ese problema de adaptarse a las condiciones cambiantes de un medio y de adquirir recursos y de reproducirse. Y de cómo ese proceso evolutivo de adaptación ha generado una enorme diversidad de la cual nosotros somos parte. Y que esa enorme diversidad determina la calidad de la vida humana. De ahí de que cuidarla, de estudiarla, de entenderla, de comprenderla, esté asociado intrínsecamente no solamente con nuestra capacidad de reproducción y de sobrevivencia como especie, sino también con otros aspectos que hacen la vida interesante, como poder hacerse estas preguntas y poder hacer ciencia y entender cómo funcionan las cosas. Entonces, creo que vamos a terminar acá. No veo preguntas. Si no hay preguntas, entonces voy a parar la grabación y terminamos. Bueno, hay 3 en el chat. Para ver. Ok. Ok, tengo una pregunta de Fátima. Dice, bueno, vamos a parar primero la grabación.